Bueno, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien y fundamentalmente cuidándose en esta época en la cual estamos viviendo o atravesando. Tal como verán aquí en el título, en la clase de hoy vamos a continuar con las fracciones, ¿sí? Vamos a poder repasar y vamos a avanzar sobre algunas nuevas cuestiones y a repasar justamente, como recién lo dije, otras. En clases anteriores habíamos visto que las fracciones se podían clasificar en tres grupos. Podíamos tener fracciones que eran menores al entero, fracciones que eran iguales al entero y fracciones que eran mayores que el entero. Bien, si nosotros nos ponemos a pensar en fracciones menores al entero, podemos decir que, doy un ejemplo, 5/8 es una fracción menor al entero. ¿Por qué? Porque yo he tomado partes de mi entero y aún así me sobran. De esas 8 partes yo he tomado 5, por lo tanto me quedan partes. Entonces habíamos dicho que cuando teníamos una fracción donde yo tomaba una parte del entero y así me sobraban, era menor al entero. Repito el ejemplo, 5/8. Bien, en la clase pasada pudimos ver también que las fracciones iguales al entero, a veces les teníamos que prestar mucha atención porque podían tener, como yo les digo, alguna trampita. Voy a dar un ejemplo. 10 décimos es una fracción igual al entero. ¿Por qué? Porque aparenta ser una fracción, pero en verdad es un entero completo. También en la clase pasada decíamos el ejemplo de 4/2, ¿sí? Es una fracción igual al entero. ¿Por qué? Porque son dos enteros completos. Si realizamos el gráfico nos vamos a dar cuenta que 4/2 son dos enteros completos. Y como son dos enteros completos, es una fracción igual al entero. Y también, por otro lado, sabemos que tenemos las fracciones mayores al entero, que es cuando con un entero no me alcanzó, entonces debo tomar otro y ahí sí me sobra. Entonces, como ejemplo, se me ocurriría decirles 6/5. No me alcanzó con un entero, necesité de otro y ahí sí me sobra. Bien, estas cuestiones las habíamos visto en la clase pasada. Hoy vamos a repasar sobre las fracciones que son mayores al entero. Bien, en la clase pasada repasamos sobre las fracciones iguales al entero. Hoy vamos a repasar sobre las fracciones mayores al entero. Vamos a observar con mucha atención este gráfico. Bien, de este gráfico yo he tomado una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Y puedo darme cuenta que mi entero está dividido en 3 partes iguales. Entonces, si yo deseo formar la fracción, voy a poner arriba como numerador el 5. ¿Por qué? Porque he tomado 5 partes, que son las que están de color verde. Las volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y debajo voy a poner el 3. ¿Por qué voy a poner el 3? Porque mi entero está dividido en 3 partes iguales. Entonces, esta fracción que es mayor al entero y que representa este gráfico, decimos que es 5/3. ¿Por qué el 5? Porque tomé 5 partes. Porque el 3, porque el entero está dividido en 3 pedacitos iguales. Entonces decimos que 5/3 es una fracción mayor al entero. ¿Por qué? Porque con un entero no me alcanzó, necesité de otro más y ahí sí me sobra. ¿Qué me sobra? Me sobra esto, que es lo que estoy marcando aquí. Muy bien, vamos con otro ejemplo. 11/7. Bien, si observamos el gráfico, vamos a ver cuántas partes he tomado. Están de color rosa. He tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Bien, entonces, ¿cómo voy a formar la fracción? Aquí arriba voy a poner el 11. ¿Por qué el 11? Porque he tomado 11 partes, que son las 11 partes que están de color rosa. ¿Y por qué acá abajo como denominador voy a poner el 7? Y porque el entero tiene 7 partes, independientemente de la cantidad de enteros que haya, ¿sí? Ahí debo poner, aquí debajo como denominador, tengo que poner las partes totales de un entero, ¿bien? Entonces, este gráfico, la fracción que lo representa es 11 séptimos. Vuelvo a decirlo, ¿por qué? El 11, porque tomé 11 partes. ¿Por qué el 7? Porque el entero tiene 7 partes. Entonces, 11 séptimos es una fracción mayor al entero. ¿Por qué? Porque con un entero no me alcanzó. Necesité de otro y ahora sí me sobra. Que lo que me sobra son esas partecitas que quedaron ahí en color blanco. Vamos con otro. 3 medios. Bien, miren, aquí debajo encontramos el gráfico. ¿Cuántas partes he tomado yo? 1, 2, 3. Por eso aquí arriba puse el 3. ¿Cuántas partes tiene mi entero? Tiene 2. Por eso aquí debajo como denominador he puesto el 2. Entonces 3 medios, vuelvo a decirlo, es una fracción mayor al entero. ¿Por qué es mayor al entero? Porque con un entero no me alcanzó, necesité de otro y ahora sí me sobra. Muy bien. Ahora, para continuar avanzando con las fracciones, vamos a trabajar sobre situaciones que pueden ocurrir donde nosotros vamos a tener que realizar el gráfico de la fracción y mirando el gráfico de la fracción vamos a poder ver cómo se resuelven estos problemas. Este primer problema dice que yo he comido 3/8 de este chocolate y que mi amiga ha comido 2/8 del chocolate. Entonces, ustedes verán que yo aquí hice el gráfico. ¿Bien? Entonces, como yo había comido 3/8 y mi amiga había comido 2/8, dividí a mi chocolate en 8 partes iguales. ¿Ven? Bueno, entonces, mi amiga había comido 2/8. Son estas dos partes. ¿Bien? Y yo había comido 3/8. Son estas partes de color naranja. La pregunta es, ¿cuántas partes hemos comido entre las dos? Observamos el gráfico a ver si podemos llegar a la respuesta. Todo lo que está coloreado es lo que hemos comido entre las dos. Muy bien, en fracción se diría que hemos comido 5/8. ¿De dónde saqué yo eso? Y conté las partes que habíamos comido entre las dos. Habíamos comido 1, 2, 3, 4, 5. Ahí puse 5. ¿Bien? ¿Por qué puse abajo el 8? Y porque el entero está dividido en 8 partes iguales. Ahora les voy a preguntar, ¿qué fracción es la que sobra? Muy bien, sobran 3/8. ¿Y por qué 3/8? Y porque aquí me han quedado 3 partes vacías, 3 partes libres, 3 partes para seguir comiendo posteriormente. Entonces por eso ahí puse el 3. ¿Y por qué puse el 8? Y porque el entero estaba dividido en 8 partes iguales. Muy bien, aquí tenemos un nuevo ejemplo. Dice, con una amiga compramos un chocolate. Yo comí 4/10 y ella comió 2/10. La pregunta del problema A es, ¿qué fracción comimos entre las dos? La pregunta B dice, ¿qué fracción sobró del chocolate? Bien, analizando los datos del problema, podemos saber que yo me comí 4/10, o sea, 4 partes de 10 que tenía el chocolate. Y que mi amiga se ha comido 2/10, 2 partes de las 10 que tenía el chocolate. Entonces, miren aquí, yo pinté con amarillo lo que yo me había comido, los 4/10.
Y con violetita pinte los 2 décimos que ella se había comido, o sea, las 2 partes de 10. ¿Qué les parece si vamos a responder la pregunta A? ¿Qué fracción comimos entre las 2? A ver, vamos a contar las partes que están coloreadas. A ver, les hago una pregunta, ustedes me responden del otro lado. ¿Qué fracción comimos entre las 2? Muy bien, entre las 2 comimos 6 décimos, como dice aquí. ¿Por qué 6 décimos? Y porque entre las 2 comimos 6 partes. Si las contamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre las 2 comimos 6 partes. ¿De cuántas partes totales que tenía mi chocolate? De 10. Por eso entre las 2 comimos 6 décimos. Observando el gráfico vamos a responder la pregunta B que dice ¿qué fracción sobró del chocolate? Bien, vamos a mirar esta parte. ¿Qué fracción te parece que sobró? Excelente, sí, 4 décimos. ¿Por qué 4 décimos? Y porque quedaron 4 partes de 10 partes totales que tenía el chocolate. Por eso se dice que sobró 4 décimos. Sobraron 4 partes de las 10 totales que tenía el chocolate. Vamos con un nuevo ejemplo y este es el último. Dice, con una amiga cocinamos un matambrito asado. Yo comí 2 sextos y ella comió 1 sexto. La pregunta A me dice, ¿qué fracción comimos entre las 2? Y la pregunta B me dice, ¿qué fracción sobró del matambrito? Bien, si analizamos los datos, sabemos que yo me comí 2 sextos y que ella se ha comido 1 sexto. Aquí yo hice un gráfico del matambrito. Bien, entonces van a ver que yo lo dividí al matambrito en 6 partes, de las cuales 2, como está acá en amarillito, me las comí yo. Yo me comí 2 sextos. Y ella, mi amiga, se había comido 1 sexto. Entonces, vamos a ver si respondemos a la pregunta A, que dice, ¿qué fracción comimos entre las 2? Vamos a observar el gráfico a ver si podemos decir qué fracción comimos entre las 2. Muy bien, sí, comimos 3 sextos. ¿De dónde saqué yo esto? Y comimos 3 partes totales que son las que están pintadas. Bien, comimos 3 partes que son las que están pintadas. ¿De cuántas totales que tiene el entero? Muy bien, 6. Por eso nos comimos 3 sextos. Vamos a responder la pregunta B que dice ¿qué fracción sobró del matambrito? Si miramos esta parte, a ver qué fracción te parece que ha sobrado. Muy bien, han sobrado 3 sextos. ¿De dónde saqué yo esto? De mirar aquí. Me habían quedado 3 partes para comer luego. ¿De cuántas partes totales que tenía el matambrito? Y de 6, por eso lo que ha sobrado son 3 sextos. Bueno, les dejo un gran saludo y aquí debajo van a tener la base de datos con toda la información que recién fui diciendo.